Bien, ahora analizaremos el método de variación de parámetros o variación de las constantes para resolver una ecuación diferencial de orden superior no homogénea cuando no tengamos operador anulador. Cuando no tenemos operador anulador podremos utilizar variación de parámetros. También podríamos decir que variación de parámetros es la forma general de resolver una ecuación diferencial. Ya sea si tiene operador anulador, el proceso es más simple, porque en variación de parámetros tendremos que integrar, y cuando usamos operadores anuladores es diferenciar. Entonces se recomienda variación de parámetros cuando no tenemos operadores anuladores. Entonces veamos qué cosa es la variación de parámetros. Nosotros tenemos una solución. Vamos a ver qué cosa es la variación de parámetros o variación de las constantes. Nosotros tenemos una solución complementaria. Tendremos una solución complementaria que ya sabemos cómo la hemos obtenido con una ecuación homogénea asociada. Tenemos una solución complementaria que tiene una constante C1 y con una función y1 en x. No pongo el y1 en x para abreviar, ahorraré el paso ese y no escribiré todas. Suponemos que son funciones en x. Entonces tendremos otra función c2 que corresponde a otra función que sería la función y2, y así podríamos tener cn constantes correspondiente a y n funciones. Entonces esta es nuestra solución complementaria. Bien, de esa solución complementaria, cambiando los parámetros, o sea, cambiando las constantes, obtenemos una solución particular. Entonces diríamos que a partir de la solución complementaria, ahora vamos a obtener una solución particular. ¿Y cómo obtendremos esa solución particular? Pues cambiando, ahora sí, variando la constante, y la constante la cambiaremos por una función llamada u, que en este caso, si es para la constante 1, sería la función u1, que también es función en x, y que se está multiplicando por y1, ambas funciones en x. Entonces tendríamos que cambiar c2 por una función u2, y que multiplica la función y2 más una función un, funciones en x, que multiplica y sub n, que también es función en x. Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando? Dice, esta constante C1, esta C1 la cambiamos por una U1, C sub 2 la cambiamos por una U2, y C sub n la cambiamos por una UN. Y entonces con ese cambio obtenemos nuestra solución particular. ¿Cómo llegaremos a obtener esa U1, U2 y UN? Bien, nosotros recordemos que tenemos en nuestra solución complementaria un conjunto de funciones. Entonces vamos a elaborar o vamos a calcular el determinante llamado Gronskiano, que ya mencionamos alguna vez cuando hablamos de la dependencia e independencia lineal. Entonces un Gronskiano, que lo simbolizamos con una W mayúscula, y ese Gronskiano está formado, o es el Gronskiano de las funciones, es el Gronskiano de las funciones y1, y sub 2 y y sub n. Y ese Gronskiano es un determinante formado por las funciones y1, y sub 2 hasta y sub n, y sus derivadas hasta la derivada n-1. Entonces diríamos la primer derivada de la función 1, la primer derivada de la función 2, la primer derivada de la función n, y hasta
la derivada n menos 1 de la función 1, la derivada n menos 1 de la función 2 y la derivada n menos 1 de la función y sub n. Entonces esto nos daría el determinante llamado Gronskiano o nuestro Gronskiano general. Bien, dependiendo del número de funciones tendríamos n Gronskianos, dependiendo del número de funciones que haya en nuestra solución complementaria. Entonces diríamos que para la función y1 nosotros tendríamos que calcular ahora un Gronskiano que le llamaremos el Gronskiano 1. Y el Gronskiano 1 en la ecuación diferencial, recordemos que nosotros tenemos una función en x, recordemos que nuestra ecuación diferencial es igual a f de x. Si f de x es igual a 0 es homogénea y si es diferente a 0 es no homogénea. Entonces tenemos en nuestra ecuación diferencial una función en x. Por lo tanto, utilizando algo así como la regla de Kramer, nosotros vamos a sustituir en la columna que corresponde a y sub 1 o a la función y sub 1, 0, 0 y la función f en x. Estamos aplicando implícitamente la propiedad de los determinantes de la regla de Kramer, absolutamente. Entonces nos quedarían las otras columnas como y2, su derivada hasta la derivada n menos 1 de la función y2. Y nos queda también la otra función y sub n hasta su derivada n menos 1 hasta la derivada n menos 1 de la función sub n. Entonces decimos que ese es nuestro Gronskiano 1. Tenemos otra función y sub 2, entonces diríamos que tenemos que establecer un Gronskiano 2. Entonces un Gronskiano 2, y ahora en la columna 2, porque es en donde está la función y2, ahí ponemos nuestra función. Entonces tenemos la función 1 con sus derivadas hasta la derivada n menos 1 hasta la derivada n menos 1 de la función 1, y como vamos a la columna 2 porque es la función y2, entonces ahí sustituimos 0, 0 y la función de f de x, que es la función que aparecerá en nuestra ecuación diferencial, y la otra columna queda como y sub n con sus derivadas. Entonces nos queda aquí y sub n con su derivada, primera derivada, segunda derivada, etcétera, hasta la derivada n menos 1 y sub n. Entonces ese es un determinante. Disculpen que no haya salido tan recta la recta. Y tendremos un Gronskiano 2. Entonces ahora, como tenemos n funciones y sub n, diríamos que tendríamos un Gronskiano enésimo correspondiendo a, dependiendo cuántas columnas tengamos. Entonces tenemos el Gronskiano n, que sería ahora en la columna donde está la función n, ahí sustituiremos. Dice, tenemos las columnas con sus derivadas hasta las derivadas n menos 1 de la función y1 de nuestra solución complementaria, la función y sub 2, la función y sub 2 con sus derivadas, su primera derivada, su segunda derivada, etcétera, hasta la derivada n menos 1 de la función 2. Aquí ponemos los puntos. Y ahora estamos sustituyendo en la columna donde está nuestra enésima función. Estamos sustituyendo 0, 0 y la función nx. El detalle de cómo llegamos a esta simplificación de fórmulas no lo demostramos o no es de nuestro interés, porque solo queremos resolver
ecuaciones diferenciales con estos conceptos. Entonces, ya que tenemos nuestros Gronskianos, eso nos permitirá obtener directamente la función U1. Entonces, la función U1 que requerimos es igual a la integración del Gronskiano 1, que es función en X, sobre el Gronskiano general, el Gronskiano que hicimos de nuestras funciones. Entonces, el Gronskiano general es este que hicimos al primero con las funciones. Entonces, sobre el Gronskiano general. Y esa es una función en X, por lo tanto, es una integración o una integral con respecto a X. Bien, si de esa forma obtenemos U1, pues es lógico suponer que U2 entonces será también una integral. U2 será la integral del Gronskiano 2 sobre el Gronskiano general. Y es una integración de funciones que son con respecto a X. Por lo tanto, el Gronskiano n, digo, una U sub n, estará dado por el Gronskiano enésimo sobre el Gronskiano general o el Gronskiano de nuestras funciones de la solución complementaria. Ya obtenidas esas funciones U1 y U2, recordemos que las sustituimos, las cambiamos por C1 en YC y lo que obtendremos ya será la solución complementaria. Entonces, ya obtenidas las U's necesarias, las sustituimos en YC. O sea, es decir, variamos o cambiar C1 por U1, C2 por U2, etcétera, dependiendo cuántas sean nuestras funciones. Entonces, este es el algoritmo o el método que usaremos para resolver ecuaciones diferenciales mediante variación de parámetros. Entonces, para esa solución de variación de parámetros, veamos un caso. Aquí el problema son las integrales, pero si somos expertos en integración no habrá problema, por lo tanto, es un reto para nosotros hacernos competentes en integración. Entonces, tendremos una segunda ecuación, una ecuación diferencial, una segunda derivada, menos 2 veces una primera derivada, más y igual a e a la x sobre 1 más x cuadrada. Entonces, si observamos esta función e a la x sobre x cuadrada, de lo que hemos estudiado de operadores anuladores, no tenemos operador anulador para esta función. Entonces, el único camino que nos queda para resolver la ecuación diferencial es el método de variación de parámetros. Entonces, para variación de parámetros necesitamos la solución complementaria, y la solución complementaria la obtenemos de una ecuación homogénea asociada. Entonces, la escribimos en términos de operador diferencial d cuadrada menos 2d más 1 en y es igual a 0. Como es la ecuación asociada, suponemos que es igual a 0. ¿Por qué en operador diferencial? Porque ahí apreciamos que es una ecuación algebraica. Entonces no recurrimos a la m que hacemos en otros casos. Y aquí vemos que si d cuadrado menos 2d más 1 es igual a 0, entonces esa será nuestra ecuación algebraica auxiliar. D cuadrada menos 2d más 1 igual a 0, es la ecuación algebraica auxiliar.
Y aquí vemos que es un binomio al cuadrado. O sea, esto es de menos 1 al cuadrado. Nuestro conocimiento del álgebra nos dice por intuición, esto es un binomio al cuadrado. Y ese binomio al cuadrado nos dice que tenemos dos raíces, y esas raíces son de menos 1 igual a 0, entonces de es igual a 1, entonces nuestras raíces son 1 y 1. Tenemos raíces repetidas 1 y 1. Para estas raíces, nuestra solución complementaria, ¿sí? Complementary solution, este es igual a C1 a la X más es repetida, entonces llevará una X, C2, X, a la X. Esta es nuestra solución complementaria. Entonces de aquí observamos que mi Y1 es E a la X y mi Y2 es X E a la X. Por lo tanto, vamos a establecer nuestro Gronskiano, el Gronskiano de las funciones E a la X y X E a la X. Y ese Gronskiano va a ser el determinante que se forma con E a la X y su derivada hasta E a la X menos 1. O sea, si mi ecuación es de orden 2, voy a derivar hasta 2 menos 1, hasta la primera derivada. Entonces la primera derivada es E a la X. Y del otro lado, a la otra columna, tenemos la función Y2, que es X E a la X. Y si derivamos, la primera derivada va a ser X E a la X más E a la X. Entonces este es nuestro Gronskiano. Pero ese Gronskiano es igual a, si nosotros desarrollamos, tendríamos E a la X por X E a la X, E a la X por X E a la X, X E a la 2X. Entonces tenemos X E a la 2X. Y ese mismo término se está multiplicando por el otro E a la X por E a la X, entonces tenemos más E a la 2X más E a la 2X. Nos vamos en la otra columna que serían las negativas, entonces aquí tendremos menos X E a la 2X. Al multiplicar estos dos, menos X E a la 2X, entonces escribimos menos X E a la 2X. Entonces de aquí concluimos que nuestro Gronskiano es igual a E a la 2X. Ese es nuestro Gronskiano. El Gronskiano general. Lo subrayamos porque después vendremos por él para continuar haciendo operaciones. Bien, ahora establecemos el Gronskiano 1. Tenemos dos funciones. Entonces tendremos un Gronskiano 1. Establecemos el Gronskiano 1 y recordemos que vamos a sustituir en la columna que corresponde a la función Y1, vamos a sustituir la función que tenemos aquí después de la igualdad de la ecuación diferencial con el 0 precedido, o sea 0 y f de x, pero f de x es e a la x sobre 1 más x al cuadrado. Y del otro lado nos queda la columna exactamente como está. Esta columna del determinante aquí, así como está, nos vuelve a quedar. Entonces escribimos x e a la x y x e a la x más e a la x. Y este Gronskiano 1, si nosotros multiplicamos, sabemos que este sería 0, por todo esto va a ser 0, y la otra parte va a ser menos, entonces tenemos menos x e a la 2x sobre 1 más x cuadrada. Entonces nuestro Gronskiano es igual a menos x e a la 2x
sobre 1 más x cuadrada. Procedemos a establecer nuestro Gronskiano 2, ya que tenemos en la ecuación en la solución complementaria dos funciones, entonces necesitamos dos Gronskianos. Y el Gronskiano 2, ahora sustituiremos 0 y la función en la columna de la función 2. Por lo tanto, nuestra primera columna permanece como está con e a la x y su derivada, que es e a la x. Y en la otra columna, que es para la función 2, ahora ahí sustituimos 0 y la función, que en este caso es e a la x sobre 1 más x cuadrada. Este es nuestro determinante, y recordando la teoría de los determinantes, este determinante nos daría e a la x por e a la x, e a la 2x sobre 1 más x cuadrada. Entonces escribimos, es e a la 2x sobre 1 más x cuadrada, y la otra diagonal del determinante 0 por e a la x sería menos 0, es 0. Entonces ya tenemos nuestros Gronskianos, el Gronskiano general, ya tenemos el Gronskiano general, el Gronskiano 1, el Gronskiano 1 y el Gronskiano 2. Entonces con esos elementos ya podemos determinar nuestra u. Entonces mi u sub 1 debe ser la integral, ¿sí?, de w1, que es menos x e a la 2x sobre 1 más x cuadrada, pero que se está dividiendo sobre w, y w es e a la 2x, y todo esto es con respecto a x. Esta división nos lleva a que tenemos menos la integral de x e a la 2x, y tendremos aquí abajo e a la 2x que multiplica a 1 más x cuadrada, diferencial en x. Esto nos lleva entonces a que tenemos la integral, esto va a ser igual a menos la integral de x sobre 1 más x cuadrada con respecto a x, y esta es una integral del tipo logaritmo, porque es menos un medio del logaritmo de 1 más x cuadrada. La constante de integración no nos interesa para este tipo de soluciones. Entonces, este es mi u1. La subrayamos porque la necesitaremos después. Mi u1 es esta. Pasamos a determinar entonces nuestra u2. Entonces, nuestra u2 debe ser la integral de w2, y w2 es e a la 2x sobre 1 más x cuadrada. Entonces e a la 2x sobre 1 más x cuadrada, y esto se está dividiendo sobre w, que es sobre w, que es e a la 2x. Entonces tenemos que esto es e a la 2x. Esta es una integración con respecto a x. Simplificando esa integración, entonces tendríamos e a la 2x, que está sobre e a la 2x, que está multiplicando a 1 más x cuadrada, y con respecto a x. Entonces esa integración nos va a quedar que u2 debe ser la integral de dx sobre 1 más x cuadrada.
Integrando esto, recordemos que du sobre a cuadrada más u cuadrada es la tangente inversa de u. Entonces aquí tenemos tangente inversa o arco tangente, y a mí me gusta usar tangente inversa de u, tangente inversa de x. Entonces esto es u2. Ya tenemos u2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues sustituir en nuestra solución complementaria, cambiar, ¿sí?, nuestra solución complementaria. Vamos a ponerla por acá. Nuestra solución complementaria YC fue C1 e a la X más C2X e a la X. Y ahora vamos a cambiar esa C1 por una U1 para obtener nuestra solución particular. Entonces mi solución particular YP va a ser igual a U1 y U1, recordemos que U1 es 1/2 menos 1/2 del logaritmo de 1 más x cuadrada. Entonces escribimos esa U1 menos 1/2 del logaritmo de 1 más x cuadrada. Y esa U1 está multiplicando a e a la x. Después tenemos que cambiar la C2, esa C2 que está en nuestra ecuación, en nuestra solución complementaria. Esta C2 la vamos a cambiar por U2, la U2 que encontramos, y la U2 que nosotros localizamos o que calculamos, esta U2 es la tangente inversa de x. Por lo tanto, escribimos más tangente inversa de x, que está multiplicando a x e a la x. Reordenando, yp va a ser igual entonces a menos 1/2 de e a la x logaritmo de 1 más x cuadrada más x e a la x tangente inversa de x. Y nuestra solución general sería la suma de YC más YP. Esperemos que en este espacio nos alcance. Entonces la solución general, general solution, la solución general es Y igual a YC más YP. Entonces sería Y es igual a C1 e a la X más C2X e a la X menos 1/2 de e a la X logaritmo de 1 más x cuadrada, ¿sí?, más x e a la x tangente inversa de x. Y esta es nuestra solución a la ecuación diferencial. Es la solución a la ecuación diferencial, segunda derivada en y menos 2 veces la primera derivada más y igual a e exponencial en x sobre 1 más x cuadrada, mediante el método de variación de las constantes, o comúnmente conocido como variación de parámetros. Espero que haya comprendido el tema. Cualquier pregunta vía mensaje, como ya sabemos.